Lo primero que vamos a hacer es cambiar la carpeta de los servicios, ya que actualmente están dentro del dashboard, pero los servicios no tienen que depender de un dashboard. Por eso los voy a sacar de allí y los voy a dejar en la carpeta raíz de app. Entonces, como pueden ver, aquí ya moví la carpeta. Ahora lo que voy a hacer es actualizar los imports. Por ejemplo, esta autenticación ya quedó. Y ahora tengo que ir al app.config para modificar la ruta relativa. Entonces aquí, como pueden ver, ya le quité el dashboard para acceder correctamente a este servicio. Ahora lo que voy a hacer es que voy a levantar la aplicación para validar que después de haber modificado la carpeta de los servicios siga funcionando correctamente. Como pueden ver aquí, al iniciar sesión lo hace correctamente, entonces no alteramos el funcionamiento, es el mismo. Solo que esto es como para manejar una estructura más clara de la aplicación. Ahora lo que vamos a hacer es crear el servicio para los terceros. Entonces vamos aquí en la carpeta de servicios a crear una nueva carpeta que se llame Tiers. Y allí va a ir el servicio. Entonces todo lo relacionado a los terceros lo vamos a manejar desde este servicio. Vamos a ejecutar un comando para la creación de este servicio. Entonces entramos a la carpeta donde va a ir y ejecutamos este comando. Como pueden ver, ya nos genera el servicio y un archivo para los tests. Ahora vamos a crear la estructura para el manejo de los terceros en la carpeta del dominio. Entonces, como pueden ver, en la carpeta de autenticación la vamos a manejar similar, una carpeta para el modelo, repositorios y casos de uso. Entonces primero vamos a crear una carpeta que se llame terceros en domain, Tiers, y aquí dentro vamos a crear otra carpeta similar a como está en autenticación que diga use case. Entonces aquí van a estar los casos de uso de los terceros. Ahora vamos a crear una para los modelos, una carpeta que se llame models. Aquí me quedo dentro de use case, entonces la vuelvo a crear. Ok, ya quedaría. Y aquí vamos a crear de una vez el modelo. Vamos a copiar los de user model para no tener que reescribir nuevamente. Y pues lo adaptamos a lo que necesita un tercero. En este caso sería el ID, el nombre, los apellidos, la identificación. Y el resto pues se quitaría. El email también es necesario, entonces lo dejamos. Y con esto ya quedaría. Ahora vamos a ver en el API cómo está creada esta entidad de terceros para ver si tenemos los mismos datos en el front con Angular. Pues como pueden ver, está el email. Recordemos que tier hereda de la clase base auditable entity que maneja un ID de tipo entero. Entonces ya en esta otra clase tenemos el ID, por eso no se ve aquí en esta clase de tier. Entonces aquí me faltaba el type tier, que lo estaba manejando de una manera incorrecta. Ya lo corregimos, nos sale una advertencia. Listo, ya quedaría. Entonces nos vamos al front con Angular. Y como pueden ver aquí en el formulario, yo estaba manejando un campo como last name, pero en el API lo manejo como surnames. Entonces lo voy a dejar igual para que no haya como confusiones. Aquí lo reemplazo del HTML. Listo, ya quedaría.
También en la internacionalización, en las traducciones, tenemos que hacer la modificación. Ya quedaría para español, ahora para inglés. Y ya quedaría. Listo. Me faltaba la dirección. Y ya quedaría con esto, ya estarían iguales. Listo, así quedaría el modelo. Después de las correcciones, va a crear otro modelo para el type tier, para el tipo de tercero. Recordemos que pueden existir dos tipos de tercero, uno es cliente y otro es proveedor, por eso se maneja este dato. Entonces vamos a aquí, tendría menos datos, solamente el ID y el tipo del tercero, que podría ser proveedor o cliente. Con esto ya quedaría. El ID sería un tipo número. Guardamos. Aquí también sería un tipo número. Ahora vamos a crear el repositorio para los terceros, que recordemos, esto es una clase abstracta, no va a tener la implementación aquí. Esto hace parte de la arquitectura limpia que estamos manejando. Entonces creamos la clase abstracta, que es suscribir el método que debe tener la clase que desea implementar estos métodos. Entonces, por ejemplo, aquí en Auto Repository estaba el login y get profile current user, pero no estaba la implementación. Esto hace parte de la arquitectura limpia. Aquí corregimos las rutas para que se vea un poco más limpia. Aquí con estos puntos pues no me gusta cómo se ve, y lo adaptamos a lo que va a tener el de terceros. Entonces va a tener un método que va a ser para crear el tercero. Entonces entre los parámetros va a recibir el modelo del tercero, y en el tipo de dato que retorna aún no lo vamos a especificar. Entonces dejamos ahí un comentario con el to do para que no se me olvide. Ahora vamos a crear el caso de uso para crear el tercero. Aquí en el caso de uso iría como la lógica que va a estar entre el formulario y el repositorio. Entonces esa lógica, por ejemplo, para transformar los datos y demás, iría acá. O si queremos que haga algo, validar algún tipo de dato, aquí también iría. Aquí especificamos el tipo de dato que va a recibir, que en este caso me equivoqué, puse el repositorio, pero era tiers model. Entonces en el momento no me di cuenta, pero era tiers model. Aquí modificamos el nombre que va a tener este caso de uso, que sería tiers create use case. Y también dejamos el to do para especificar después. Aún no sabemos qué vamos a retornar, por eso lo dejo ahí. Esto lo especificamos cuando ya esté creado el método en el API. Entonces aquí en parámetros también recibe un tier model. Y aquí pues ya ponemos el create del repositorio. Entonces aquí lo que hace es llamar el método create del repositorio de terceros, que aún no existe. Aquí me salió un error, pero era por lo que puse en el método, en el tipo de dato a recibir, repository, lo cual está incorrecto. Ahora vamos a crear en la carpeta de data. Aquí es donde ya manejamos toda la implementación, por ejemplo el repositorio y demás. Entonces vamos a crear la implementación del repositorio. Creamos el archivo para esto. Y copiamos el que ya existía para
la autenticación y lo vamos modificando según lo que necesitemos ahora. Entonces, como pueden ver, usaba una entidad para el usuario logueado. Entonces en este caso también vamos a crear una entidad para el tercero. Aquí la diferencia entre la entidad y el modelo es que el modelo es el que vamos a usar dentro de la aplicación de Angular, dentro del front, pero la entidad es como el API nos retorna los datos. Entonces ahorita vamos a agregar un mapper para mapear entre entidad y modelo. Esto también hace parte de la arquitectura limpia, entonces ya sabemos que si en el futuro el API modifica algún dato o crea una propiedad nueva, la vamos a agregar en la entidad, y así va a ser más fácil este manejo de los datos entre el front y el back. Aquí, como pueden ver, este es el mapper para mapear entre el modelo y la entidad del tercero. Entonces, si recibe un modelo, va a retornar una entidad, y si recibe un modelo, va a retornar una entidad. Ese es el funcionamiento del mapper. Aquí corregimos, creamos la entidad, que sería el tercero, y el tipo de tercero. También maneja una entidad propia. Igual con el modelo, aquí no lo había creado del todo. En este caso va a ser muy similar la entidad y el modelo, pero pues esto no siempre tiene que ser así. Este arroba quiere decir que es una ruta relativa, la cual está creada en el app.config. Entonces aquí, como pueden ver, creamos el mapper. Entonces si recibe una entidad, retorna un modelo. Aquí, como pueden ver, ya nos salen unos errores porque el modelo no manejaba estos datos. Aquí ya quedaría bien, y el retorno nos marca un error porque no estamos retornando todos los datos que requiere el modelo. Entonces aquí agregamos también el tipo. Como pueden ver, ya estaría este mapper. Ahora lo vamos a manejar al contrario, cuando recibe un modelo y retorna una entidad. Igual nos marca error porque la entidad no contiene estas propiedades. Agregamos las que sí corresponden. Aquí hay un ejemplo perfecto de lo que podemos hacer gracias al mapeo de datos y a manejar una entidad y un modelo. Entonces, como pueden ver, al retornar una entidad ya no manejamos el full name, ya que el API como tal no tiene este dato de full name, no lo necesita. Pero para el front en Angular yo sí quiero manejar una propiedad que se llame full name. Entonces, de la entidad recibo los datos que me retorna el API, y aquí con el mapper yo ya creo este dato full name, como lo pueden ver ahí en la línea número 11. Entonces esto es lo que nos aporta como tal el manejo de una entidad y un modelo, y también el mapper. Por si se tenía alguna duda, esta sería la explicación como tal. Bien, ahora que ya tenemos el modelo terminado y creado, vamos a trabajar la inyección de dependencias para el caso de uso. Entonces vamos a copiar este de la autenticación como guía y lo creamos para terceros. Entonces creamos el archivo index y pegamos aquí el código. Ahora vamos a importar el repositorio, que sería la clase abstracta, el caso de uso para crear el tercero y la implementación del repositorio. Además de los imports que estamos agregando para la inyección de dependencias, también vamos a agregar estos export para la implementación del repositorio, el mapper y la entidad. Esto es en la capa de datos para poder acceder a estos recursos desde otras capas, como por ejemplo el dominio o los servicios ya que manejemos. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí, exportando estos recursos
Aquí nos falta el de la entidad, ya quedaría. Ya con esto estaría funcionando correctamente. Este sería el mapper. Nos faltaba aquí corregir el nombre de la clase para que funcione correctamente. Vamos a validar que los otros estén funcionando bien. Aquí en la inyección de dependencias también vamos corrigiendo todo. Aquí en la implementación del repositorio agregamos la ruta correcta para la entidad. Ya estaría bien. Aquí corregimos también este import para el mapper. Aquí corregimos el nombre de la clase. Recordemos que copiamos el de autenticación como guía, entonces tenemos que ir corrigiendo esto que quedaba del código de autenticación. Tiers repository. Aquí me falta el mapper, lo corregimos. Aquí tenemos un error. Creo que es porque no estamos implementando correctamente la clase abstracta. Entonces, como pueden ver, corregimos eso y ya no nos salen errores. Corregimos aquí el controlador del API, que aún no existe, pero pues creería que así lo vamos a nombrar. Borramos los imports que nos están usando para tener un código más limpio y ya quedaría esta parte. Corregimos la ruta, ya quedaría. Como pueden ver, se van quitando los errores. Entonces aquí lo que estamos haciendo es la inyección de dependencias para que cuando se consuma el caso de uso para crear un tercero, se va a inyectar la implementación del repositorio que estamos importando. Aquí este no es necesario, solamente tenemos un caso de uso que sería el de crear. Aquí esta sería el proveedor de la inyección de dependencias. Entonces le indicamos que para el repositorio de terceros va a implementar esta clase. Aquí me equivoqué, le dije que iba a implementar el caso de uso, pero pues es la clase Tiers Implementation Repository. Aquí corregimos el nombre para que quede todo más claro. Ya quedaría la inyección ahí. Nos falta una parte que es en el app config. Aquí nos falta agregar esa inyección, el proveedor. Entonces hacemos el import para poder usar correctamente el servicio de terceros. Vamos a importar el provider. Tiers create use case provider es ese recurso. Y ya, después de haberlo importado, lo vamos a agregar aquí en la lista de providers y ahí ya quedaría lista la inyección de dependencias. Aquí teníamos un error, en el momento no me había dado cuenta, estaba diciendo que vamos a recibir un Tiers repository. Aquí usé el copilot, ya que en el momento no me fijaba que era lo que estaba fallando, y el copilot muy correctamente me indicó que el parámetro que debía recibir era un modelo de tercero, más no el repositorio de los terceros. Aquí me lo corrige, como pueden ver ahí en el use create ya está corregido. Aquí estamos en el componente de los terceros del formulario. Vamos a recibir el servicio de los terceros, que como pueden ver no tiene nada aún. Entonces copiamos un método que existía en el servicio de autenticación
y vamos trabajando sobre este como guía. Entonces inyectamos ahí en el constructor el caso de uso de la creación del tercero. Por el momento esto es lo único que necesitaríamos. Y no tendríamos un método de logueo, sino de creación. Entonces ahí corregimos esto. Recibimos un tercero. Nos retorna un observable. Entonces ejecutamos el caso de uso de creación. Y por el momento pues no tenemos una lógica ahí cuando se cree el tercero. Entonces vamos a borrar esta parte para que no nos marque error. Importamos aquí el servicio en el componente del formulario y aquí vamos a borrar esta parte para que no nos marque errores. Como pueden ver, ya quedaría el servicio y la inyección de dependencias. Y eso sería todo. En el próximo video vamos a estar viendo la creación del controlador en el API para los terceros y cómo registrar la información en la base de datos.